Muy buenas a todos y todas, chicos y chicas de la Universidad Politécnica Territorial de Alonso Gamero y algunos más. Por acá les habla el profesor Daniel Flores con una pequeña introducción a lo que son las variables, un video tutorial para explicarnos lo que son las variables, en este caso aplicadas al lenguaje de programación JavaScript. Bueno, las variables no son más que una manera bonita o ordenada de llamar una serie de conjuntos o atributos que encierran de manera estandarizada los datos muy parecidos dentro de una lista de registros. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente, si queremos tener una lista de 5 profesores, los cuales van a contener nombres, apellidos y edad, de- deberíamos agrupar, por ejemplo, los nombres en una variable, los apellidos en otra variable y la edad en otra variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primero se va a llamar Daniel Flores, el segundo se puede llamar Pedro, el tercero se puede llamar Juan, el cuarto se puede llamar Andrés y así sucesivamente. Para ello es más fácil, dentro de nuestra lógica de desarrollo, utilizar lo que son los nombres para agrupar esa serie de atributos que tienen en común unas características básicas. En JavaScript es muy parecido o es muy similar a lo que es el lenguaje C, con la diferencia de que ya entramos dentro de lo que es un poquito más la programación a un nivel un poco más avanzado, así que digamos que las variables no se inicializan, simplemente se definen. Y para poder definir las variables en JavaScript, simplemente creamos un archivo .js con cualquier nombre, siempre y cuando respetemos lo que son las estandarización para la creación de ficheros de los sistemas operativos. Es recomendable, cabe destacar, que para el desarrollo web se recomienda utilizar lo que son la definición de ficheros con nombres en minúscula. Ok, en este caso nuestro ejemplo o nuestro archivo se va a llamar ejemplo.js, que significa que es un archivo de tipo JavaScript. Tenemos un archivo de tipo HTML que también se va a llamar ejemplo, pero en este caso va a ser .html como extensión, lo cual va a enlazar a través de esta línea simplemente lo que es el incluir o hacer un llamado en los metatabs a lo que es nuestro archivo JS. Ok, acá hacemos el llamado y ya estamos insertando nuestro archivo en ese archivo. ¿Esto es con qué intención? Poder verificar el funcionamiento del JavaScript dentro de nuestro navegador web. Ok, ¿qué se nos muestra en el JavaScript? En el JavaScript se nos muestra lo siguiente. O en el HTML se muestra lo siguiente. Simplemente un hola mundo. Vamos a utilizar nuestros ejemplos en el Mozilla Firefox y para ello vamos a utilizar lo que es el plugin Firebook, la 2.0.19 para la fecha de este video. Lo pueden descargar dándole acá en lo que es el botón de herramientas del navegador web. Se meten en componentes buscan lo que son las extensiones, acá ubican lo que es el Firebook, escriben acá Firebook, le dan buscar, esperan que cargue, a mí no me va a aparecer porque ya se encuentra dentro de mis componentes y le dan acá instalar en el botoncito que está acá. Una vez que instalen, en algunos casos le va a pedir que reinicien el navegador y no pasa nada. Les coloca este icono en la barra de iconos del navegador y van a tener simplemente que darle clic para activarlo. Una vez que lo activen pueden ver simplemente lo que es el inspector, la consola, el depurador, el editor de estilo, el rendimiento, la memoria, la red, el DOM y poder seleccionar elementos para saber en cuál es su especificación o su maquetado dentro del DOM o dentro de nuestro documento. ¿Ok? Bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros nos interesa ahorita lo que es la consola, ya que vamos a trabajar simplemente con JavaScript. Dentro de la consola podemos tener lo que son los console.log. Esos son mensajes de alerta, cabe destacar, console.log. Lo podemos hacer con log mensaje, salvamos y cuando le demos acá a actualizar podemos ver que acá en la parte de la consola nos está diciendo el mensaje que nosotros mandamos a imprimir en la consola en este caso, valga la redundancia. Ok, vamos a trabajar con lo que es la consola, pero para ello vamos a empezar con lo que son las variables o las definiciones de las variables. Dentro de JavaScript las variables se definen con la palabra reservada var seguido de un espacio y el nombre que le vamos a asignar a la variable. Como estábamos colocando en el ejemplo, tenemos una lista de profesores que contienen los atributos nombre o un atributo en común nombre. Bueno, lo clasificamos como una variable nombre. Le damos punto y coma. Ahora tenemos otra que se llame apellidos.
Y tenemos otra paralelidad. Podemos tener otra como cédula. Y así sucesivamente podemos definir la cantidad de variables que necesitemos trabajar dentro de nuestra aplicación. Recordemos que cada una de los lenguajes de programación respetan lo que son las jerarquías de las sentencias o los segmentos de código. Para ello, tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos variables definidas en el inicio del archivo JavaScript, podemos utilizar esas variables en cualquier parte de nuestro JavaScript. Ahora, cuando vamos a entrar dentro de una sección de código específico, tenemos que enviar las variables a través de los parámetros o de parámetros globales de la página web o del navegador web para poderlas utilizar. Pero fuera de todo lo que son las secciones de código precisas o preestablecidas como las funciones, tenemos simplemente que definirlas, utilizarlas y podemos manipularlas en cualquier momento, consideradas como variables públicas dentro de nuestra aplicación. Ok, como pueden ver, estoy utilizando la palabra reservada var para la definición de la variable. La definición de la variable simplemente contiene el nombre, pero acá no se encuentran inicializadas las variables. Como recuerdan algunos de ustedes, en el lenguaje de programación C++ o C++, simplemente teníamos que colocar la palabra var y colocar acá el nombre de la variable y el tipo de dato que íbamos a colocar dentro de esa variable. En este caso no necesitamos colocar el tipo de dato. Nosotros simplemente definimos el nombre de la variable y una vez que le empecemos a asignar valores a esa variable, el intérprete o el compilador del JavaScript va a interpretar qué tipo de dato o va a definir qué tipo de datos se va a utilizar en esa variable, tomando en cuenta, como repito, los datos que inicialicemos dentro de esa variable. En este caso, las variables están creadas, más no están inicializadas. Para poder inicializar una variable, basta simplemente con decir que le asignamos un valor. Salvamos. Vamos a hacer un log de consola donde mostramos el nombre. Y vemos que nos muestra acá en la consola. Pueden ver que ahora nos está mostrando lo que es el valor de esa variable. ¿Qué pasa si yo esa variable la quiero cambiar de dato? Yo puedo cambiar esa variable de tipo de dato. Actualmente acá es una variable que está inicializada con un tipo de dato cadena de caracteres. Pero yo puedo decir que nombre puede ser igual a 23. Y mostramos otro log de consola donde mostramos nombre. Y podemos ver acá que el nombre anteriormente era una cadena de caracteres y ahora posteriormente es un número entero. Y así sucesivamente. Esto es para que tengan en cuenta que los tipos de variable pueden ser simplemente cambiados o asignados una vez que le inicialicemos el valor contenido dentro de la variable. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con una variable de tipo cadena de caracteres no podemos utilizar lo que es el tipo de número para hacer una comparación lógica matemática. Es decir, no podemos sumar un número entero o un número flotante a una cadena de caracteres. Podemos concatenarla. Tendríamos que convertirlo en cadena de carácter para concatenar cadenas de caracteres y poderlos utilizar. Otro operador para manipular las cadenas o para manipular las variables se encuentra el operador más para concatenar cadenas de carácter o para sumar variables de tipo numérica. Se encuentra el por para multiplicar las variables de tipo numéricas, el div, el operador de dividir para las variables de tipo numéricas y el operador de restar o el guioncito para lo que son las variables de tipo numérica. El más se utiliza tanto para las variables numéricas como para la concatenación de las variables de tipo cadenas de caracteres. Vamos a ver un ejemplo rápido con cada una de ellas para que aprendamos. Ya vimos esto que tenemos arriba. Ahora yo voy a definir dos números. Num1, Num2. Otra manera de definir las variables es de esta manera. Ahora voy a definir otra que tenemos acá como que result. ¿Ok? Vamos a ver el operador de multiplicación.
No, comenzamos siempre como la mayoría de los casos con la adición o la suma. Dentro de la suma tenemos que result, que es donde vamos a almacenar el resultado, va a ser igual simplemente a num1 más num2. Tan fácil como eso. Y el log va a mostrar simplemente el result. Veamos cómo funciona. Acá podemos ver 5 más 6 son 11 y vemos lo siguiente. Está cumpliendo nuestra operación. Podemos ver ahora cómo es la resta. Podemos ver que es negativo porque el número mayor es el 2, el número menor es el 1 y como estoy restando el número menor un número mayor, el resultado me daría negativo. Podemos ver también cómo es lo que es el operador para la división. Allí podemos ver, claro, la cantidad de decimales que nos daría el resultado de esa división, ya que es un número menor que va a ser dividido por un número mayor. Y podemos ver la multiplicación también, como vemos que en este caso ahora nos da 30 porque es una multiplicación de un número que de tipo, un número entero en este caso que es un 1, número 1, perdón, que tiene un valor equivalente a 5 y un número 2 que tiene un valor equivalente a 6. Y bueno, esto es todo por hoy, muchachos. Ya pueden ver cómo es el manejo, la manipulación de variables. Espero que les haya gustado el video tutorial. Discúlpenme las malas vocalizaciones. Recuérdense, no soy un poco profesional o no soy muy profesional con lo que respecta a la creación de videos. Estoy tratando de inicializarme con esto. Estoy tratando de dar una ayuda, un apoyo para que ustedes complementen lo que es el proceso de su educación o crecimiento intelectual. Y bueno, sin más, espero sus comentarios en el canal y espero sus deditos arriba para el me gusta si les gusta el video. Y bueno, así seguiré enviando cada una de estas pequeñas tips o pequeñas introducciones a los lenguajes de programación que estamos viendo en la universidad.